iniciar en esta mañana. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana. Una vez más nos acercamos delante de tu presencia a darte gracias porque tú eres bueno. Gracias Padre, porque una vez más Señor, aquí estamos. Aquí estamos, hemos despertado. Hemos visto tu misericordia sobre nuestras familias, hemos visto tu misericordia en nuestra vida, tu bondad, Señor, todo el tiempo está con nosotros, tú nunca nos dejas, nada nos falta, Padre, porque te tenemos a ti, Señor. Gracias, Padre bendito, gracias porque siempre estás ahí al pendiente de nosotros, ante cualquier dificultad, ante cualquier circunstancia que estemos pasando. Tú ahí estás, tú te mantienes firme, Señor, tú te mantienes fiel, tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias te damos en esta mañana, porque tu poder, Señor, está en este tiempo, Señor, que vamos a tener de devocional, un tiempo donde creemos, Padre bendito, que tu palabra, Señor, sigue hablando a nuestros corazones, sigue confrontándonos, Señor, muchas veces, Señor, pero sabemos, Padre, que es porque tú así lo quieres y así lo permites. Padre, vamos a iniciar este tiempo, lo ponemos en tus manos y creemos, Padre bendito, que esta palabra, Señor, no solamente que va a quedar guardada ahí en el corazón, sino que esta palabra se va a compartir con aquellos, Padre bendito, Señor, que necesiten escucharla, que necesiten saber la verdad. Muchas gracias te damos a ti, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Buenos días a todos los que ya están conectando. Hermano Heriberto Carrera, Dios le bendiga hasta Tenancingo, Tlaxcala, la cuna de la nación. Dios les bendiga, hermanos. Pues, hermanos, hoy tenemos un tema muy interesante, hermanos. Seguimos con la serie de David, pero hoy vamos a hablar acerca de un hijo de David. Un hijo de David que se llama Amnón. Amnón. Él es el primogénito de David, hermanos. Era el que debía ser el sucesor del reinado de David. Pero por ahí hubo una falta, hermanos, una falta de dominio propio en su vida. Y hoy vamos a hablar de su caída, la caída de Amnón. Hermanos, vamos a darle lectura al segundo libro de Samuel, capítulo 13, a partir del versículo 1 y el 2. Primero 1 y 2. Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Miren, hermanos, desde aquí empieza una tentación con Amnón. Vio que tenía una media hermana porque Tamar también era hija de David, pero Tamar era hija de Maca, de otra de las esposas de David, y Amnón era hijo de Ainoa, ¿verdad? De Ainoa. Entonces, Amnón empieza a observar a su media hermana, hermanos, y dice ahí que él se enamoró. Dice a la Biblia aquí que él se enamoró y estaba angustiado, dice, hasta enfermarse. Desde aquí, hermanos, podemos observar que empezó como una especie de obsesión, ¿verdad? Una obsesión enfermiza, una obsesión diabólica, hermanos, porque una relación así estaba prohibida o está prohibida por la ley de Dios y estaba prohibida por la ley de Moisés, hermanos, el tener una relación así con un pariente cercano, hermanos. Y aquí Amnón no tuvo una limitante. Él dice ahí se enfermó, ¿verdad? Se enfermó por Tamar y no sabía qué hacer. Mire, vamos a seguir dándole lectura del 3 al 5. Mire lo que dice aquí. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano.
Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Hermanos, aquí empieza Amnón a pedir consejos. Mire, hermano, desde aquí empezamos a observar. Amnón le pide un consejo creo que era uno de sus primos, ¿verdad? Era un primo porque era hijo de Simea, hermano de David. Era primo, hermanos, Jonadab. Y le dice: ¿qué te pasa? Y aquí le confiesa su tentación, le confiesa ese pensamiento que tenía Amnón acerca de Tamar, hermanos. Y Jonadab le da un consejo, ¿verdad? Aquí empieza, hermanos, una inteligencia diabólica, hermanos, una sabiduría diabólica de parte de Jonadab, porque le dijo: haz esto, vete a hacer esto, vete a hacer el otro. Y Amnón, hermanos, lamentablemente lo obedeció. Le dijo: hazte el enfermo, y cuando te venga a visitar tu padre, dile que te mande a Tamar, y ahí en el cuarto van a estar tú y ella solos. Hermanos, bueno, ahorita vamos a empezar a meditar, vamos a seguir viendo la historia, hermanos. Seguimos leyendo, hermanos, que ya cuando ella vino Tamar, hermanos, a ver a Amnón porque se sentía enfermo. Amnón le dice: bueno, no me traigas la comida aquí, mejor métela a mi recámara, ¿verdad? Y despacha a todos los sirvientes y les dice: váyanse de aquí, no quiero que nadie esté aquí adentro. Y tristemente, hermanos, mire aquí en el versículo 11 al 14. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no debe de ser así en Israel, no hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego ahora, pues, que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Mire, aquí ya no pudo más Amnón, y como estaban solos, y como él era más fuerte que la muchacha, pues él la forzó, hermanos, y ahí hubo un abuso, hermanos. La tentación que él tenía mental de verla también, pues la llevó a cometer un acto vergonzoso, hermanos, con su propia media hermana, y la forzó a estar con él, hermanos. Y miren, lo tremendo es que después, en el versículo 15, miren lo que dice el versículo 15. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, y le dijo a Amnón: levántate y vete. Miren, hermanos, entonces aquí nos damos cuenta que realmente no era amor, hermano, no era amor el que tenía hacia su hermana, era una obsesión enfermiza, era un deseo insano, era algo, hermanos, que la Biblia tal vez no lo dice, hermanos, la Biblia tal vez no habla acerca de todo eso que pasó, hermanos, pero espiritualmente, hermanos, Amnón fue atacado, fue tentado, y esa tentación que él entró en su mente, hermanos, no la pudo controlar. No la pudo controlar, hermanos. Dice ahí que hasta se enfermó, y llegó el momento, hermanos, que tanto fue su desesperación hacia su media hermana que la forzó, hermanos. Aquí vemos, hermanos, que cuando nosotros no tenemos dominio propio, hermanos, mire todo lo que se va aunando, hermanos, a las tentaciones, al deseo de los ojos. Cuando no tenemos dominio propio, hermanos, empieza a crecer ese deseo insano, empieza a crecer esas tentaciones, empieza a crecer ese deseo de pecar, hermanos. Y si lo estamos alimentando, hermanos, y luego, mire, peor aún, hermano, pedimos consejos fuera de la voluntad de Dios, hermanos. Aquí Jonadab, hermanos, fue alguien que fue influenciado por el diablo, hermanos.
para darle un consejo que no tenía nada que ver con Dios, hermanos. Y le dijo, mira, hazle así, hermanos. Cuando nosotros estemos pasando alguna situación difícil en nuestra vida, alguna tentación, hermanos, no busquemos a cualquier persona, hermanos. Primeramente busquemos la dirección de Dios y busquemos, hermanos, la guianza del Espíritu Santo y a alguien, si confiamos en alguien que conozca de la palabra, busquemos a alguien que nos pueda dar un consejo sabio, hermanos. Porque mire aquí, Jonadab, hermanos, le dio un consejo que no tenía nada que ver, hermanos, y que lo hizo, dice ahí la Biblia, que él era astuto, y le dio ese consejo para poder abusar de su propia hermana, hermanos. Entonces aquí fue aunándose, hermanos, la falta de dominio propio, la carne, el deseo de la carne, hermanos. Y mire, hermanos, cuando la Biblia habla en Proverbios 25, 28, hermanos, este versículo lo hemos estudiado demasiado. Por cierto, me acordé que está ahí Sisma, gracias por apoyarnos. Ella también ha compartido esa palabra de Proverbios 25, 28. Miren lo que dice este versículo, hermanos. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad amurallada, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y aquí solamente habla de hombre, hermanos, pero también las mujeres, hermanos. Debemos nosotros siempre tener ese dominio propio. Recordemos que dominio propio, hermanos, también es un fruto del Espíritu Santo. Debemos nosotros, hermanos, controlar nuestra mentalidad, controlar nuestros pensamientos, tener control, hermanos, de cada pensamiento que nosotros tenemos, porque si nosotros seguimos alimentando, hermanos, ese pecado, si nosotros seguimos alimentando esa obsesión, nos va a desviar, hermanos, del propósito que Dios tiene para nosotros. Nos va a desviar, hermanos, nos va a apartar. Porque si nosotros, hermanos, mire, el ser humano, el hombre, hermanos, es alguien que si no tuviera ese dominio propio, hermanos, esa conciencia que detiene su forma de ser, hermanos, haría lo que fuera, hermanos. Hemos visto en la Biblia, hermanos, o versículos donde habla que algunos tienen la conciencia cauterizada. Es por eso que hay tanto homicidio, tantas violaciones, tanto parricidio, tanto infanticidio, tantas cosas que hay hoy en el mundo, hermanos, porque el dominio propio se va disminuyendo, la tibieza se va disminuyendo, la conciencia va cada vez menos le hace uno caso a la conciencia, hermanos, y mucho menos a Dios. Por eso nosotros, hermanos, debemos de tener cuidado, hermanos, de que un pensamiento insano, un pensamiento impuro, lo alimentemos, hermanos. No debemos de alimentar ningún pensamiento de ese tipo, hermanos, porque si lo seguimos alimentando, hermanos, se va a convertir en una obsesión. Aquí no pudo con ese deseo, hermanos, porque ni era amor, porque después aborreció a su hermana más, dice ahí, aún más. ¿Cómo dice ahí el versículo? Que la aborreció más que cuando la amaba. ¿Mande? Dice, y la aborreció con un odio tan grande, mayor que el amor con que la había amado. Y no era amor, hermanos, era una obsesión, era un deseo enfermizo, era algo que le estaba quitando la paz y que no lo pudo controlar. Inclusive Tamar le dijo, mira, no hagas esto, si no habla con nuestro padre y dile que me dé a mí como esposa. Pero Amnón ya no escuchó razones, hermanos. Así a veces pasa cuando nosotros alimentamos nuestro pecado, hermanos, cuando la tentación, cuando no tenemos ese dominio propio, hermanos. Nosotros debemos de buscar del Señor, hermanos. ¿Qué debemos de aprender de esto hoy, hermanos?
el enemigo, hermanos, todo el tiempo está atacándonos, todo el tiempo nos está metiendo pensamientos, todo el tiempo el enemigo nos está lanzando dardos de fuego, hermanos. Tal vez en ese tiempo no se hablaba de lo que pasaba espiritualmente, hermanos, pero el enemigo ya estaba operando, hermanos. Hoy, a través del Señor Jesucristo, aprendimos que en la carta de Efesios habla de que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, si la lucha es espiritual, todo el tiempo, hermanos, el enemigo nos va a querer desviar del propósito del Señor. Todo el tiempo el enemigo nos va a meter pensamientos impuros, ¿sí? Pero nosotros, hermanos, debemos de tener ese dominio propio, hermanos, para desechar todo pensamiento, hermanos. La Biblia dice que nosotros debemos de hacer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, hermanos. Debemos de hacer todo pensamiento a la obediencia a Cristo, hermanos. Entonces, hoy esta enseñanza, hermanos, nos habla de debemos nosotros vigilar nuestra mente, vigilar nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que pasa por nuestra mente, hermanos? A veces nos encontramos fantaseando, hermanos, sin que nos demos cuenta, y debemos de decir, no, esto está mal, esto no es de Dios, esto. Si esto lo supiera Dios, que sí lo sabe, o si esto lo supiera otra persona, esto no debe de ser así. Debemos nosotros, hermanos, vigilar nuestra mente. Ese es el primer consejo que hoy te damos, hermano. Vigila tu mente, vigila tus pensamientos, que no haya ningún pensamiento impuro, de inmundicia o de pecado, hermanos, que te esté ahí manchando tu corazón, hermanos. Otro es de desconfiar de los consejos que no están alineados a la voluntad de Dios, hermanos. A veces pedimos nosotros consejos cuando estamos pasando alguna situación, y a veces nos acercamos a personas que no tienen temor de Dios y nos van a dar un consejo que no es sabio, que en lugar de alinearnos a la voluntad de Dios, nos van a desviar aún más de la voluntad de Dios, hermanos. Y dominar nuestra mente, hermanos, dominar nuestra carne antes de que la carne nos domine a nosotros, hermanos. Lo que yo decía hace un rato, cuando el hombre no tiene rienda en su dominio propio, hermanos, es capaz de hacer muchas barbaridades, hermanos, muchas cosas horribles que pues tristemente ha pasado, ¿verdad? Entonces debemos dominar nuestra carne, hermanos, y nosotros como cristianos debemos de buscar siempre, hermanos, la llenura del Espíritu Santo, siempre, hermanos, siempre decirle: Señor, háblame, Señor, perdóname por este pensamiento, Señor, quita de mi mente esta tentación, Padre, quita de mi mente este pensamiento impuro, Señor, perdóname y límpiame y sáname y restáurame y levántame. Y siempre debemos de estarle pidiendo, hermanos, al Señor que nos guarde, que nos cuide de nuestros pensamientos, que nos guarde nuestra mente, hermanos. Amén, amén. Ya sea hombre o mujer, hermanos. Aquí es un varón que cayó, pero igual la mujer, hermano, porque la mujer también es ser humano, también tiene tentaciones, también tiene pensamientos, hermanos, y debemos nosotros siempre cuidarnos. Amén. ¿Cuántos siguen ahí, hermanos? Ahora se conectaron muy poquitos, hermanos. Ayúdenos a compartir la transmisión para que más gente se conecte, hermanos. Vamos a orar para que el Espíritu Santo, hermanos, no nos deje caer en tentación, no nos deje hacer cosas que nos apartan de la presencia del Señor. Señor, en esta mañana, Padre, te damos gracias, Señor bendito, por esta enseñanza, Señor, que nos enseña sobre la caída de Amnón, Señor. Él lamentablemente, Señor, pidió consejos a alguien que no le dio un consejo sabio, Padre. Señor, hoy te pido, Señor, que siempre que tengamos un pensamiento impuro, Señor, un pensamiento que no esté acorde a tu voluntad, Señor, que no te agrade, Señor, que inmediatamente, Señor, nosotros lo desechemos, Señor bendito, lo hagamos cautivo, como dice tu palabra, Señor, a tu obediencia, Señor. Guárdanos, Señor, cuida nuestra mente, Señor.
Póngase ahí la mano en su mente, hermano, y diga ahí: guarda mi mente, Señor, cuida mis pensamientos, Señor. No permitas que ningún pensamiento impuro penetre en mi mente, en mi corazón, Señor. Guárdanos, Señor bendito, de toda tentación. Guárdanos, Señor bendito, de todo pensamiento, Señor. Y guárdanos de nuestra carne, Señor. Danos fuerza, fortaleza, Señor, en nuestra carne. Ayúdanos a dominar nuestra carne, Señor. Te lo pedimos, Padre. Danos sabiduría para pedir consejos sabios, Señor. Danos dirección, danos guianza, Padre bendito. Y llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Inúndanos de tu Espíritu Santo, Padre. Que tu Espíritu Santo no deje de hablar en nuestra vida a cada momento, a cada instante, Señor bendito. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.